Las noches en nuestra casa siempre habían sido tranquilas, demasiado tranquilas. Era el tipo de silencio que solía parecer pacífico, pero que recientemente se había convertido en algo opresivo. Me senté en la sala de estar, mirando el reloj de la pared, cuyas manecillas parecían moverse más lento con cada segundo que pasaba. La habitación estaba débilmente iluminada por el suave resplandor de una lámpara de mesa, y mi cena, aún caliente pero nada apetecible, estaba intacta en la mesa de café frente a mí. Clara estaba ocupada otra vez. Ella envió un mensaje de texto antes diciendo que llegaría tarde a casa. Nada inusual, afirmó, solo una cena con un colega. Ya debería haberme acostumbrado, ¿no? Últimamente ella siempre llegaba tarde a casa, y yo siempre esperaba. Esa noche, mientras estaba sentado allí en un silencio sofocante, sentí algo que no había experimentado antes. Una tensión inquieta y persistente. No podía evitar la sensación de que algo estaba mal, algo que no podía identificar. Pero en lugar de actuar en consecuencia, dejé que se pudriera. Quizás estaba siendo paranoico. Quizás realmente fue solo trabajo. Pero en el fondo lo sabía. Me levanté y caminé por la habitación. Mis pensamientos volvieron a los cambios en su comportamiento, los nuevos atuendos, la atención repentina a su apariencia, la forma en que su teléfono se había convertido en una extensión de su mano. A ella nunca le importaba bloquear su pantalla. Ahora parecía como si me estuviera ocultando una parte de su vida. Me dije a mí mismo que no husmearía. La confianza era la base de cualquier matrimonio, ¿no? Pero la confianza funciona en ambos sentidos, y, últimamente, no podía evitar la sensación de que la mía se daba por sentada. Cuando Clara finalmente llegó a casa esa noche, el sonido de sus tacones golpeando el piso de madera rompió el silencio. Entró en la sala de estar sonriendo levemente, pero había algo tenso en su expresión. ¿Todavía estás despierto?, preguntó con voz ligera, casi demasiado casual. Forcé una sonrisa y asentí. Sí, no podía dormir. Dejó su bolso sobre el mostrador y dudó por un momento, como si esperara que yo dijera algo. Pero no lo hice. No pude, porque por mucho que quisiera confrontarla, no tenía las pruebas ni el coraje. Buenas noches, August, dijo en voz baja, desapareciendo en el dormitorio sin esperar respuesta. Me quedé allí durante mucho tiempo después de que ella se fue, mirando el espacio vacío donde había estado. Volvió el silencio, pero esta vez no fue opresivo. Fue ensordecedor. Y por primera vez me sentí como un extraño en mi propia casa. Algo estaba a punto de romperse. Podía sentirlo y, cuando lo sentí, supe que no habría vuelta atrás. A la mañana siguiente, Clara se levantó más temprano que de costumbre. La observé a través de la rendija de la puerta del dormitorio mientras se movía por la cocina, sirviendo café y tarareando suavemente para sí misma. Parecía tan tranquila, tan normal, que casi me hizo cuestionar todo lo que había sentido la noche anterior. Pero mientras la observaba, noté algo diferente, algo que no podía ignorar. Llevaba perfume, de esos que solo utiliza en ocasiones especiales. No el ligero aroma floral que llevaba al trabajo, sino algo más intenso y sensual. No había usado eso en años, al menos no para mí. Y luego estaba el traje. Un vestido ajustado que se ajustaba a ella en todos los lugares correctos, combinado con tacones que no había visto en meses. Estaba muy lejos de su habitual vestimenta informal de negocios. ¿Gran día en el trabajo?, pregunté casualmente, entrando a la cocina. Ella saltó levemente, sin esperar que yo estuviera allí. Oh, oye, sí, más o menos. Están pasando muchas cosas. Tengo una reunión con algunos clientes nuevos hoy. Su respuesta fue rápida, incluso ensayada. Asentí tratando de mantener mi expresión neutral. «Te ves bien», dije, aunque las palabras se sentían pesadas en mi boca. «Gracias», sonrió, pero no llegó a sus ojos. «Tienes el día libre, ¿verdad? ¿Algún plan?» Me encogí de hombros. «Nada especial. Podría salir a correr y tal vez limpiar el garaje». Ella asintió, apenas escuchando, su atención ya de nuevo en su teléfono mientras tomaba un sorbo de su café. Recorrió sus mensajes y su pulgar se movió rápidamente por la pantalla. No podía ver a quién le estaba enviando mensajes de texto, pero la forma en que inclinó la pantalla lejos de mí me dijo todo lo que necesitaba saber. Quería preguntarle directamente, quería exigir respuestas, pero no lo hice. En cambio, me quedé allí en silencio. La tensión entre nosotros era lo suficientemente espesa como para ahogarme. «Está bien, debería irme», dijo. Agarrando su bolso y dirigiéndome hacia la puerta, lo dije sin pensar. «Clara, espera». Se giró con la mano en el pomo de la puerta y expresión cautelosa.
¿Qué es? Respiré profundamente. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Si hay algo que no me estás contando, si está sucediendo algo que deberías saber, ahora es el momento de decirlo. Sus ojos se abrieron por una fracción de segundo antes de contenerse. ¿De qué estás hablando, August? Estás siendo ridículo. ¿No soy? Pregunté acercándome, porque últimamente se siente como si estuvieras viviendo una vida de la que no soy parte. Trasnoches, mensajes de texto secretos, reuniones que parecen durar para siempre. Es como si ya ni siquiera supiera quién eres. Su expresión se endureció. Estás pensando demasiado en todo. Te lo dije, es trabajo. No puedo evitarlo si las cosas están ocupadas en este momento. Tal vez en lugar de acusarme, deberías intentar confiar en mí. Ella no esperó a que yo respondiera. Abrió la puerta y salió, dejando que se cerrara de golpe detrás de ella. Me quedé allí, mirando la puerta cerrada. Sus palabras resonaron en mi mente. Intenta confiar en mí. Pero la confianza no es ciega. La confianza se gana. Y ahora mismo, ella estaba haciendo todo lo posible para destrozar el mío. Durante el resto del día, traté de distraerme. Salí a correr, limpié el garaje como dije que haría, pero no importaba lo que hiciera, no podía quitarme la inquietud. Algo no estaba bien y sabía que no estaba solo en mi cabeza. Esa noche, mientras estaba sentado en la sala esperando que ella regresara a casa, tomé una decisión. No iba a dejar que esto siguiera más. Si ella no me diera respuestas, las encontraría yo mismo. Cuando Clara entró por la puerta más tarde esa noche, pareció sorprendida al verme todavía despierto. ¿Estás levantado otra vez?, preguntó dejando su bolso en el suelo. Sí, dije, mi voz tranquila pero firme. Necesito preguntarte algo. Sus hombros se tensaron, pero trató de disimularlo. ¿Y ahora qué, August? Estoy exhausto. Me levanté y me encontré con su mirada. ¿Quién es Ryan? Su rostro palideció y se le cortó el aliento en la garganta. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. El silencio entre nosotros fue más fuerte que cualquier discusión. Agosto, dijo finalmente con la voz temblorosa. ¿Revisaste mi teléfono? No respondí. No lo necesitaba. La verdad ya estaba escrita en toda su cara. Clara se quedó helada, con las manos todavía en la correa de su bolso, como si aferrarse a él pudiera de alguna manera anclarla en la tormenta que se avecinaba. Su rostro atravesó una variedad de emociones. Conmoción, ira y luego algo más, miedo. Contéstame, dije, en voz baja pero firme. ¿Quién es Ryan? Tragó con fuerza y abrió los labios como si estuviera a punto de hablar, pero no le salieron palabras. En lugar de eso, dejó caer su bolso y se cruzó de brazos, recostándose contra la puerta como un animal acorralado. No puedo creer que hayas revisado mi teléfono, August, dijo finalmente, con la voz temblorosa pero tratando de sonar indignada. Esa es una gran invasión de la privacidad. Me reí, un sonido amargo y sin humor que pareció asustarla. ¿Privacidad? ¿Eso es lo que te preocupa ahora? No te atrevas a hacer esto sobre mí. Me has estado mintiendo, escabulléndote y ahora estás atrapado. Así que de nuevo preguntaré, ¿quién es Ryan? Apretó la mandíbula y miró hacia otro lado, con los ojos fijos en el suelo. Es solo un colega, dijo en voz baja, casi demasiado en voz baja. No me mientas, dije acercándome. Vi los mensajes, Clara, vi las fotos. No te quedes ahí insultando mi inteligencia. Su cabeza se levantó bruscamente y sus ojos brillaron de ira. Ahora, está bien, escupió. ¿Quieres la verdad? Sí. Ryan es alguien con quien he estado saliendo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bofetada. Mi pecho se apretó y por un momento no pude respirar. Sabía lo que había visto, pero escucharla admitir que era algo completamente distinto. ¿Por qué? Finalmente logré preguntar, con la voz entrecortada. ¿Por qué me harías esto a mí, a nosotros? Ella suspiró, pasando una mano por su cabello, claramente frustrada. No se trata de ti, August, se trata de mí. Me he sentido atrapada en la misma rutina. Final, me di cuenta. El fin de nosotros, de la vida que pensé que teníamos. Y por primera vez en años no tenía idea de lo que vendría después. El silencio en la casa era insoportable. Me senté en el borde del sofá mirando la puerta por la que Clara acababa de salir. Mi mente da vueltas. No era así como se suponía que debía ser. Había construido mi vida en torno a ella, confiaba en ella completamente, y ahora, en cuestión de horas, todo lo que creía saber había desaparecido. Quería enojarme, gritar, romper algo, pero lo único que sentí fue entumecimiento. El peso de su traición me oprimía, sofocante e implacable. ¿Cómo podía tirarlo todo tan fácilmente?
¿Cómo no pude haberlo visto venir? Deambulé sin rumbo por la casa. Cada rincón era un recordatorio de la vida que habíamos compartido. La mesa de la cocina, donde desayunábamos juntos, riéndonos por nada. El espejo del pasillo, donde se arreglaba el pelo antes de salir. Nuestro dormitorio, que ahora parecía un espacio extraño. La cama aún estaba deshecha desde esa mañana y su perfume flotaba levemente en el aire. Me quedé allí durante lo que parecieron horas, mirando el lado vacío de la cama. No podía dormir allí, no ahora. En lugar de eso, tomé una manta del armario y me dirigí de regreso al sofá, desplomándome sobre él con un profundo suspiro. No dormí mucho esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, su expresión culpable, su vacilación cuando le pregunté si lo amaba. Las palabras que ella había dicho seguían resonando en mi cabeza. Él me hace sentir vivo. ¿Era realmente tan aburrido? ¿Tan predecible? A la mañana siguiente me desperté con el sonido de mi teléfono zumbando sobre la mesa de café. Por un breve y estúpido momento, pensé que podría ser Clara. Pero no fue así. Era un mensaje de mi hermana Violet. Oye, solo estoy comprobando. No he sabido nada de ti desde hace un tiempo. ¿Todo bien? ¿Cómo podría siquiera empezar a explicar lo que había sucedido? Pero necesitaba hablar con alguien, y Violet siempre había sido la única persona con quien podía contar. No precisamente, escribí de nuevo. ¿Puedo llamarte? Su respuesta llegó casi de inmediato. Por supuesto, en cualquier momento. Salí afuera necesitando aire fresco para aclarar mi cabeza. El sol brillaba y el mundo no se daba cuenta de los restos de mi vida. Marqué su número y ella contestó después del primer timbre. Agosto, ¿qué está pasando? La preocupación en su voz fue casi suficiente para quebrarme. Respiré profundamente, tratando de controlar mis emociones. Clara me ha estado engañando, dije, las palabras con un sabor amargo en mi boca. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Oh, August, lo siento mucho, asentí, aunque ella no podía verme. Ella se fue anoche, le dije que se fuera. Bien, dijo Violet con firmeza. Ella no te merece, no hiciste nada para merecer esto. No lo sé, murmuré, pateando una piedra en la acera. Tal vez yo no era suficiente para ella, quizás me sentí demasiado cómodo. No, dijo Violet, su voz aguda. No hagas eso, no te culpes por sus decisiones. Ella es la que rompió tu confianza, no tú. Sus palabras fueron reconfortantes, pero no me quitaron el dolor en el pecho. Hablamos un rato más y cuando colgué, me sentía un poco menos sola. Pero la realidad de la situación no había cambiado. Clara se había ido, y no tenía idea de si algún día volvería a sentirme completo. Los días que siguieron fueron borrosos. La casa se sentía más vacía que nunca, aunque todo seguía en su lugar. Los zapatos de Clara todavía estaban alineados junto a la puerta, su taza favorita todavía estaba en el mostrador y su chaqueta colgaba del gancho del pasillo. Era como si hubiera desaparecido, dejando atrás un fantasma de sí misma para atormentarme. Evité el dormitorio por completo. La idea de dormir en esa cama, rodeada de los ecos de su traición, era insoportable. Pasaba las noches en el sofá, mirando al techo, preguntándome dónde estaba ella y si estaba con él. La idea me enfermó. El silencio fue la parte más difícil. El silencio que antes me resultaba reconfortante, ahora me resultaba sofocante, como si me estuviera presionando, amplificando cada pensamiento, cada duda. Encendí la televisión solo para ahogar el ruido en mi cabeza, pero nada llamó mi atención. Todo parecía sin sentido. Intenté distraerme manteniéndome ocupada. Limpié la casa de arriba abajo, organicé el garaje e incluso comencé a arreglar un grifo que goteaba en el baño que había estado ignorando durante meses. Pero no importa lo que hiciera, los recuerdos seguían apareciendo. Cada rincón de la casa me recordaba a ella. La foto de nosotros en el Gran Cañón, sonrientes y despreocupados. La manta que había insistido en comprar porque era muy acogedora. Incluso el maldito grifo que goteaba me trajo el recuerdo de ella riéndose de mí por ser demasiado testarudo para llamar a un plomero. Sentí que me estaba volviendo loco. La tercera noche ya no pude más. Agarré su chaqueta del gancho del pasillo y la metí en una caja. No, dijo Violet, su voz aguda. No hagas eso. No te culpes por sus decisiones. Ella es la que rompió tu confianza, no tú. Sus palabras fueron reconfortantes, pero no me quitaron el dolor en el pecho. Hablamos un rato más y cuando colgué, me sentía un poco menos sola, pero la realidad de la situación no había cambiado. Clara se había ido y no tenía idea de si algún día volvería a sentirme completo. Los días que siguieron fueron borrosos.
La casa se sentía más vacía que nunca, aunque todo seguía en su lugar. Los zapatos de Clara todavía estaban alineados junto a la puerta, su taza favorita todavía estaba en el mostrador, y su chaqueta colgaba del gancho del pasillo. Era como si hubiera desaparecido, dejando atrás un fantasma de sí misma para atormentarme. Evité el dormitorio por completo. La idea de dormir en esa cama, rodeada de los ecos de su traición, era insoportable. Pasaba las noches en el sofá, mirando al techo, preguntándome dónde estaba ella, y si años pensé que Ashley era el angelito perfecto, pero parecía que las cosas no eran tan perfectas como había imaginado. Quizás estaba atrapada en su propia prisión. Entonces sucedió algo inesperado. Mi padre, que había estado en silencio toda la noche, finalmente habló. «No te llamamos aquí solo por Ashley», dijo, con la voz más baja de lo habitual. «Hay algo más». Fruncí el ceño. «¿Qué quieres decir?» Intercambió una mirada con mamá, que de pronto pareció incómoda. «Tu madre y yo tenemos nuestros propios problemas financieros», admitió. «Nuestros ahorros para la jubilación se han acabado. Tuvimos que pedir una segunda hipoteca sobre la casa para ayudar a Ashley después del divorcio. Ahora apenas podemos mantenernos a flote». Fue como un puñetazo en el estómago. Habían estado en serios problemas durante años y ni siquiera se habían acercado a mí. Podía entender que el orgullo los mantenía callados, pero también estaba claro que habían puesto todas sus esperanzas en Ashley, como siempre lo habían hecho, y ahora se iban a ahogar juntos. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», pregunté, tratando de mantener mi voz tranquila. «Nosotros. No pensamos que quisieras saber de nosotros», dijo mamá en voz baja. «No después de cómo terminaron las cosas. Estábamos equivocados. Eso lo sabemos ahora». La habitación cayó en un pesado silencio. Emily apretó mi mano otra vez, castigándome. La miré y ella me dio esa mirada, la que decía, «Es tu elección, pero creo en ti». Pensé en todo lo que había pasado. Los años de lucha, la amargura, el ciclo interminable de trabajo y supervivencia. Tenía todos los motivos para dejarlos ahora. No les debía nada. Pero ya no era ese adolescente destrozado. Tenía poder ahora, el poder de elegir quién quería ser. Finalmente hablé. «Está bien, te ayudaré, pero habrá condiciones». Ashley levantó una ceja. «¿Condiciones?» «Sí», dije. «No más gastos imprudentes, no más discotecas. Tomarás clases de educación financiera y encontrarás un trabajo estable. Pagaré tu hipoteca durante unos meses, pero después de eso estarás solo». Abrió la boca para discutir, pero se detuvo cuando vio la expresión de mi rostro. «Bien», murmuró ella. «Y en cuanto a ustedes dos», dije, volviéndome hacia mis padres, «estableceremos un presupuesto adecuado. Yo te ayudaré con los pagos de la casa por ahora, pero tú trabajarás con un asesor financiero para que las cosas vuelvan a encarrilarse». Ambos asintieron, el alivio invadió sus rostros. Me di cuenta de que no esperaban que yo estuviera de acuerdo. Después de cenar, Emily y yo salimos de casa. En el camino a casa no pude evitar sentir una mezcla de emociones: ira, lástima, esperanza. No estaba segura de si ayudarlos era lo correcto, pero en el fondo sabía que había tomado la decisión por mí, no por ellos. Después de cenar, Emily y yo salimos de casa. En el camino a casa no pude evitar sentir una mezcla de emociones: ira, lástima, esperanza. No estaba segura de si ayudarlos era lo correcto, pero en el fondo, en el cesto de la ropa sucia estaba la ropa que mi esposa, que había llegado temprano a casa, había lavado para el vecino Harry Stanton. Lo sé porque vi el vídeo. Por lo que escuché de sus conversaciones, su relación con él duró al menos 2 años o más. Estaba cansado de la simulación y de todo el drama. Necesitaba que todo terminara. El coche de Olivia acababa de llegar al camino de entrada. Entró y me vio sentada en una silla de la sala, mirando al vacío con la televisión apagada. «¿Estás bien, Phil? Pareces de mal humor», finalizó con venosa preocupación en su voz. Pensé para mis adentros: «Estás mintiendo. Ya no te preocupas por mí. Lo único que quieres es la casa y nuestro dinero». Lo sé porque grabé a Thomas Kincaid hablando con ella sobre esto en la mesa de nuestra cocina. Al parecer, el jefe de Olivia, el señor Hell, los presentó. Como Kincaid era el abogado principal de su agencia de publicidad, él se encargaría de su caso y se aseguraría de que obtuviera todo lo que quería. Yo, en cambio, tenía otros pensamientos. «Mi problema eres tú, Olivia. Quiero el divorcio, esta casa y ninguna pensión alimenticia». «¿Qué te parece?», pregunté, mirándola a la cara. No pude leer su expresión, ella también estaba tratando de leerme, pero me quedé mirándola esperando una respuesta.
Phil, ¿qué provocó esto? Sabes que te amo, trató de decir, pero comencé a reírme incluso antes de que ella dijera las palabras. Fue muy propio de mí y la hizo perder el equilibrio durante unos minutos. Pero, como en una reunión promocional en el trabajo, cambió de dirección. Y pasó a la ofensiva. ¿Entonces me estás engañando? ¿Ya no estás satisfecho conmigo? ¿Encontraste a alguien más? Preguntó rápidamente, riendo aún más fuerte, lo cual tampoco esperaba. Simplemente reiteré mis demandas. Divorcio, una casa y ninguna pensión alimenticia. Phil, conozco a un muy buen abogado y puede hacerte la vida difícil de muchas maneras. Es muy poderoso, lo sabes, insinuó. Está bien, Olivia. Una oportunidad más para hacer lo correcto por una vez. Quiero la casa, sin pensión alimenticia y el divorcio. Le grité. Ella simplemente se dio la vuelta y se alejó sin decir una palabra más. Pero antes de que se perdiera de vista, dije, dile a Tom Kankade que estoy deseando que llegue la pelea. No quería que supiera que yo no era el marido tonto y cornudo que ella pensaba. Se detuvo en su lugar y se giró para mirarme con expresión sorprendida cuando escuchó el nombre de Tom. La expresión y la sonrisa en mi rostro decían que sabía más de lo que dejaba entrever. Pero ella no dijo nada. Sopesó sus opciones. En mis años de tratar con esta mujer, me di cuenta de que ella tomó una decisión en ese mismo momento, con una sola mirada. Sabía que no podía cambiarla porque nunca había podido hacerlo en el pasado. Cuando se hundía en un tema, nunca volvía a hablar conmigo. Estaba a punto de irme para tener algo que hacer, cuando de repente me golpeó. Poder. Esa es la palabra que ella